Los problemas reales necesitan soluciones prácticas, concretas y fundamentadas en la palabra de Dios. En Realidades, René Peñalba expone desde una perspectiva bíblica consejos aplicables a las diversas experiencias de la vida contemporánea. Realidades, un programa que aborda experiencias, situaciones y vivencias reales del mundo actual. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Nuestro tema de hoy, a manera de pregunta: ¿tienes problema de actitud? Muchas veces, amigos, no nos damos cuenta, pero nuestro problema de actitud es percibido de una manera absolutamente negativa por parte de quienes nos rodean, y sucede en la mayoría de los casos que el último en darse cuenta que tiene problemas de actitud es uno mismo. Así es que nuestro tema para hoy: ¿tienes problema de actitud? Y hablando de actitud, en el libro de Números, en la Biblia, capítulo 14, versículo 24, se lee: en cambio, a mi siervo Caleb, atención, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia heredará la tierra. Amigos, no sé si ustedes notan, la actitud correcta, la actitud positiva, digámoslo mejor así, granjea posesión, granjea herencia, granjea éxitos, alcances y muchas satisfacciones. Me quedo con la idea de que la actitud representa un alto porcentaje y una alta proporción en cuanto a los factores que potencian nuestro éxito o nuestro fracaso. Muchas personas fracasan no porque no tengan capacidad, porque no tengan talento, sino porque no tienen la actitud. Es decir, tienen la aptitud, pero no tienen la actitud. Como diría un colega mío, te contratan por tu aptitud, te promueven por tu actitud. Entonces, o te despiden por tu actitud. Entonces, definitivamente, un problema de actitud representa problemas familiares, representa problemas laborales, representa problemas de interrelación. Así es que el que tiene problemas de actitud definitivamente tiene un escenario maltrecho, un escenario con tablas flojas, un escenario que no está indicando estabilidad alguna. Pues bien, dicho esto, a manera introductoria, trabajemos con el tema cómo reconocer un problema de actitud. Más bien la pregunta, ¿cómo reconocer un problema de actitud? Porque yo digo que no estamos obligados a darnos cuenta cuando tenemos una mala actitud. A veces los últimos en advertirlo somos nosotros, y no porque seamos hipócritas, porque seamos malas personas, sino que es más bien cuestión de percepción. Hay individuos con una capacidad perceptiva interna muy grande. Entonces estas personas tienen la capacidad de ver sus buenas, sus malas actitudes con más facilidad que otros. Hay personas que así tú las tomes por el cuello y las pongas contra la espada y la pared, no son capaces de ver sus actitudes, no porque sean malas personas, sino que tienen problema de autopercepción, no logran ver sus actitudes. Así es que la pregunta me parece muy necesaria: ¿cómo reconocer un problema de actitud? Normalmente reconocemos un problema de actitud, número uno, en la manera de hablar o responder. Cómo tú hablas a una persona, cómo tú respondes ante una situación, denota con claridad la actitud que tú tienes hacia esa persona o hacia esa situación. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que basta solamente escuchar a alguien hablar para darnos cuenta qué actitud tiene esa persona. Basta simplemente escucharla hablar. Eso es lo primero. Sigo adelante en estas serie de respuestas a la interrogante: ¿cómo reconocer un problema de actitud?
Lo segundo es, se reconoce en la clase de humor que se muestra. Es decir, qué clase de ánimo muestras tú frente a determinada situación, frente a determinada persona, qué humor muestras tú. Ejemplo, si tú tienes la tendencia de hablarle pesado, mal a alguien, o de responderle ásperamente a una persona o con un elemento de irrespeto hacia esa persona, tú estás mostrando la actitud que tienes hacia ella. Pero si tú le muestras un estado de ánimo positivo y te muestras muy comprensivo, muy flexible con esa persona, muestras una gran disposición de ánimo hacia ella, obviamente con eso le estás mostrando qué actitud tienes para con esa persona. Igual si se trata de situaciones. ¿Se dan cuenta, amigos, cómo uno puede reconocer si tiene o no problemas de actitud? He dicho, se reconoce en la manera de hablar, en la manera de responder a las personas, o cómo respondemos ante situaciones. En segundo término, qué clase de humor mostramos, qué clase de disposición de ánimo mostramos a personas y o situaciones. En tercer lugar, también mostramos o sabemos reconocer si tenemos un problema de actitud en la clase de prejuicios que vamos formulándonos. Prejuicios nos los hacemos todos. Dicho en pocas palabras, todos tenemos prejuicios. Prejuicios los hay de muchas clases y tipos. Hay prejuicios religiosos para el caso, hay prejuicios políticos, hay prejuicios sociales, en fin, hay personas que adoptan una mala actitud si te ven bajarte de un autito maltrecho y de un año ya muy antiguo. Hay personas que tienen una mala actitud si te ven vestido de una manera que ellos consideran muy mala o inferior. Eso significa que ellos desarrollan un prejuicio con solo verte, un prejuicio social con solo ver cómo tú andas vestido o qué clase de auto tú estás manejando. Entonces hay, como dije, prejuicios sociales, hay prejuicios políticos, hay prejuicios raciales, hay prejuicios religiosos, etc. Entonces, la clase de prejuicios que tú tengas demuestra qué actitud tú tienes hacia esa ideología, esa persona, esa situación, ese círculo, ese escenario, etc. Entonces es interesante, pues, porque prejuicios tenemos todos. ¿Cuáles son las personas con quienes es más llevadera la conversación y la interacción? Las personas que demuestran más flexibilidad en cuanto a prejuicios. Ejemplos de prejuicios religiosos. Yo entro a un sitio y de inmediato se me reconoce como un pastor. Hay personas que unas reaccionan favorablemente. Son personas cristianas que tienen la misma fe que yo tengo. Eso, se levantan si es un restaurante y me saludan. Pero hay otros que tienen un prejuicio religioso, que pertenecen a otra confesionalidad religiosa, y entonces estos me ven con dureza en el rostro, muestran una indiferencia deliberada, que más bien es un rechazo. Bueno, son las clases de prejuicios que nos vamos formulando, van indicando la clase de actitud que tenemos. En cuarto lugar, también reconocemos un problema de actitud en la resistencia que mostremos hacia algo o hacia alguien. Si nos mostramos resistentes hacia algo, entonces tenemos un problema de actitud hacia eso o hacia esa persona. De ahí pues que vale la pena que nosotros revisemos, que nos preguntemos, que veamos bien qué resistencias hemos generado. Uno puede tener prejuicios, que fue lo anterior, y no evidenciarlos mucho. ¿Por qué? Por educación, por madurez, por carácter suficiente. Porque el hecho de tener un prejuicio no significa escupírselo en la cara a alguien. Pero las personas, eso es el tema de prejuicios. Uno puede tener prejuicios y no necesariamente evidenciarlos.
Pero las personas que tienen resistencias, esas personas sí lo manifiestan. La resistencia es un claro rechazo, es un claro repudio hacia una persona, hacia una determinada situación, hacia una relación, hacia una ideología, en fin, la resistencia que mostremos hacia algo o hacia alguien determina si tenemos un problema de actitud para con ese contexto. Y 5, finalmente también reconocemos un problema de actitud en la disposición o indisposición que adoptemos hacia algo o hacia alguien. Si hay buena disposición de ánimo, no hay problema de actitud. Si hay indisposición de ánimo, hay problema de actitud. Yo lucho con uno de mis subalternos en particular porque noto indisposición cuando se trata de que yo le contradiga, cuando yo expreso una opinión diferente o cuando doy una orden directa sin tener que utilizar protocolos de convencimiento, de amabilidad, de diplomacia, porque es bueno ser amable, diplomático, definitivamente sí, pero hay situaciones de trabajo donde uno tiene rápidamente que salir de una situación, rápidamente que tomar una decisión. Entonces a este subalterno le digo, mira, esto no lo hagas así, quiero esto, esto, esto y esto. Y cuando me dirijo de esa manera, es como que esta persona extraña la amistosidad de la comunicación de otros momentos y me reacciona mal. Entonces me muestra indisposición, me responde mal y entonces yo tengo que llamarle la atención y recordarle quién trabaja para quién. Eso no debiera de suceder, pero sucede porque esa persona tiene problema de actitud. Entonces, como ven amigos, son distintos criterios que les he planteado que nos indican con toda claridad cómo poder hacer una exploración hacia nuestras actitudes y cómo reconocer si en verdad tenemos un problema de actitud. Pero bien, es el momento amigos de hacer nuestra pausa acostumbrada. Al retornar la pregunta se impone: ¿cómo mejorar tu actitud? Amigo, amiga, hablo de esto a vuelta de pausa. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Amigos, nuestro tema de enfoque para hoy se titula ¿Tienes problema de actitud? Y en verdad debieras hacerte con toda seriedad esta pregunta, porque por lo general cuando descubrimos haber tenido problemas de actitud es cuando ya estamos recogiendo pedazos. ¿Cuántas personas adoleciendo de serios problemas matrimoniales no reconocen su problema de actitud? Maltratan literalmente a su cónyuge o le ponen estándares demasiado elevados de exigencia, se niegan a reconciliarse y o a perdonar, y estas personas tienen un problema de actitud del cual se van a arrepentir cuando ya sea demasiado tarde. ¿Y cuándo suele ser demasiado tarde? Cuando la otra persona dio el portazo y se largó. ¿Se dan cuenta, amigos? La vida no es un juego y debiéramos, como dije, de auscultar con toda seriedad hacia lo interno de nuestra persona y preguntar si realmente tenemos problema de actitud. Mire, en cambio, cuando hay buena actitud, una actitud positiva, mire cuánto se puede ganar. En el libro de Números, en la Biblia, capítulo 14, verso 24, se lee así: en cambio. Cuando dice la frase en cambio, esta es una frase comparativa, ¿no es cierto? Está comparando la mala actitud de otras personas contra la actitud del que se va a mencionar. Dice, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel,
Le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Dice dos cosas respecto a una actitud diferente, y por actitud diferente leamos actitud positiva, saludable, balanceada. Estas actitudes generan fidelidad. Dice, ha tenido una actitud diferente y me ha sido fiel. Aparte de generar fidelidad, también obtiene posesiones. ¿Qué posesiones pueden ser? Éxitos en el trabajo, éxitos en los negocios, éxito en nuestros emprendimientos de vida. Y aún noten que alguien que siembra actitudes positivas en su vida las hereda a sus descendientes. Dice que su descendencia heredará el bien que esta persona posea. Pregunto entonces, ¿vale la pena tener una actitud diferente como en el caso de Caleb? Definitivamente sí. ¿Vale la pena desprendernos de las malas actitudes? Vale la pena desprendernos, amigos, de toda mala actitud. Pues precisamente en la primera parte del programa estábamos haciendo reflexión alrededor de esta pregunta. ¿Cómo reconocer un problema de actitud? ¿Cómo saber si yo estoy mal? Porque a veces las actitudes no son tan obvias. Uno, a fuerza de tener problemas con algo o con alguien, comienza a preguntarse, ¿será que soy yo el que está mal? ¿Será que soy yo quien tiene la actitud negativa? Pues, ¿cómo reconocer un problema de actitud? Y fueron 5 criterios que les ofrecí. 1. Se reconoce en la manera como tú hablas o respondes. 2. Se reconoce en la clase de humor o disposición de ánimo que evidencias. 3. Se reconoce en la clase de prejuicios que vas formulando. 4. Se reconoce en la resistencia que muestras a personas o a situaciones. Y 5. Se reconoce un problema de actitud en la disposición o indisposición que tú adoptes para con algo o para con alguien. Son 5 criterios que te van a responder con toda claridad si tienes un problema de actitud. Ahora, si ya tú estás en el momento del reconocimiento, en el momento donde estás diciendo realmente reconozco, yo tengo problemas de actitud. Muy bien, ¿cómo mejorar tu actitud? Y mira, no te dejo solo, no te dejo sola en esto. Yo necesito mejorar mi actitud hacia determinadas situaciones, hacia determinadas personas también. Me parece, siendo justos con todos, que no hay nadie que no tenga que mejorar su actitud. Si no es en un contexto, será en otro. Así es que, ¿cómo mejorar tu actitud? Lo primero, sé positivo. Hay personas negativas, hay personas que tú solo te les vas acercando y comienzan a ponerse en guardia, ¿no es cierto? Te le has acercado a un gatito quizá de algún amigo y el gatito te desconoce, tú te vas acercando y el gatito simplemente comienza a sacar las garras que tiene ahí entre sus pezuñas. Bueno, hay personas así, tú solamente te vas acercando y comienzan a sacar las garras, comienzan ellos a ponerse en una actitud totalmente defensiva, totalmente en guardia. ¿Qué significa? No son positivos, son negativos. El negativismo no es nada más que enfatizar todo lo que no es bueno, todo lo que no es constructivo, todo lo que no es benigno, todo lo que no es saludable, todo lo que no es bueno en general. Hay personas que de pronto por lo que han vivido, eso vale la pena mencionarlo, de pronto por lo que han vivido, por malas experiencias que han tenido, por haber sido defraudados en el camino de la vida, estas personas adoptan una actitud negativa, una actitud que no es en ninguna manera positiva. Pero ¿saben qué? Hay que aprender a darle vuelta a la página de las cosas vividas y siempre, cada día nosotros debemos de emprenderlo. ¿Cómo? Con un sol sobre nosotros. El día no es tinieblas, el día es luz. Pues así debiéramos de iluminar nuestra actitud y ser positivos al iniciar cada día, cada mañana.
¿Cómo mejorar tu actitud? En segundo lugar, sé constructivo. Lo primero es ser positivo, ahora ser constructivo. Hay personas que son destructivas, destructivas con sus palabras, destructivas con la cara que ponen, destructivas con la actitud que adoptan, destructivas. Tú necesitas ser constructivo. La Biblia define a los hijos de Dios como reparadores de ruinas y constructores de caminos. Entonces, definitivamente nadie que no sea constructivo puede tener una buena actitud. Claro, yo lo sé, yo lo entiendo. Cosas pasan en la vida, ¿no es cierto? Cosas que nos afectan, cosas que nos defraudan, cosas que nos predisponen negativamente. Pero nosotros debemos de adoptar ese espíritu de los evangelios, ese espíritu de la Biblia que es el espíritu de la reconstrucción, el espíritu de la rehabilitación, el espíritu de la nueva oportunidad y de la nueva vida. Por tanto, si quieres mejorar tu actitud, tienes que ser constructivo. En tercer lugar, ¿cómo mejorar tu actitud? Debes ser esperanzador. Creo que todos hemos escuchado, ¿no es cierto?, la frase, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, esa palabra es ciertísima. La esperanza es lo último que uno abandona. Mientras estamos de este lado de la vida, debe haber esperanza. Hace un par de días se me informó que un colega, amigo, muy querido, contemporáneo mío probablemente, digo porque nos conocemos en el ministerio desde los años 70. Me dicen que tiene un diagnóstico muy severo, cosa que no se esperaba porque recién salía del hospital y estaba aparentemente bien. Entonces, pero me dijeron de paso que él está tranquilo, que él está creyendo en Dios, que él confía en el Dios que ha servido toda su vida y que él está tranquilo en lo que Dios disponga de él. O sea, él sigue su vida normal. Bueno, así debiéramos ser todos, esperanzados y esperanzadores. Y son dos cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es que yo tenga esperanza para mí mismo y otra cosa es que yo sea esperanzador para las otras personas. Digo que no seas esperanzado, que seas esperanzador. Porque cuando se trata de mejorar la actitud, se trata de mejorar todo lo que sale de ti hacia afuera, hacia lo que te rodea, personas, situaciones. Entonces tú necesitas ser un ente de esperanza, un instrumento esperanzador para aquellas personas que te rodean, aquellas personas con las que entras en contacto, aún tratándose de un contacto casual, digamos, alguien que no es parte de tu escenario de vida, alguien que no es parte de tu tejido de relaciones, pero puede ser cualquier persona, pero uno no sabe qué traen las gentes por dentro y es algo que yo me estoy diciendo todo el tiempo. Cada vez que me encuentro con extraños, una sonrisa, una palabra amable, una broma positiva, todo para quizá de repente una pequeña inyección de esperanza a alguien que a saber qué puede estar pensando ese día, ¿no? En cuarto lugar, ¿cómo mejorar tu actitud? Debe ser reconciliador. ¿Qué es reconciliar? Es resolver un problema, es restablecer una relación, es sanar algo que se ha enfermado en la relación entre personas. Si hay algo que es bíblico es la reconciliación. Jesucristo vino a reconciliar al ser humano con el Dios Padre y también a reconciliar al ser humano consigo mismo. También se nos encarga a nosotros la reconciliación. Dice Pablo que somos embajadores de la reconciliación en Cristo Jesús. Entonces no se puede concebir a una persona que se autodenomine cristiana, por discreto que sea su cristianismo, por no muy maduro que sea su cristianismo, no se puede esperar nada menos que una actitud de reconciliación. Eso significa que tú no puedes darte el lujo de tener enemigos, no puedes darte semejante lujo porque de ti se espera no la contienda, no el resentimiento, no el rencor, no la falta de perdón, sino la reconciliación. Eres instrumento de reconciliación y eso te hace de paso mejorar en gran manera tu actitud.
Y en quinto lugar, con lo que voy cerrando, cómo mejorar tu actitud, sé restaurador. Para que algo se restaure es porque tuvo que haber sido dañado. Ejemplo, yo provengo del mundo artístico, yo estudié algo de pintura y artes plásticas, entonces admiré sobre todo el trabajo de los restauradores de arte. Esos son verdaderos expertos que desde la restauración de una pieza, una pintura que está ya acusando los efectos del tiempo o los efectos del medio ambiente en que está expuesta. Admiro a aquellos que en la Capilla Sixtina hacen trabajos de restauración, como también restaurar otro tipo de arte como son las esculturas, etc. Eso significa entonces que para que algo se restaure es que se tuvo que haber dañado. Bueno, yo te pregunto, ¿qué es lo que ves dañado alrededor de ti? Pues tienes que ser un restaurador. ¿Qué es lo que ves arruinado alrededor tuyo? Tienes que ser un restaurador. Son 5 maneras como mejoras entonces tu actitud. 1, siendo positivo. 2, siendo constructivo. 3, siendo esperanzador. 4, siendo reconciliador. Y 5, siendo un restaurador de vida. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Tienes problema de actitud? Este ha sido su programa Realidades con René Peñalba. Le esperamos en el próximo de la serie. Usted puede escuchar en línea o descargar el audio de este y otros temas de Realidades visitando la página web www.renepenalba.org.